Gracias por continuar con nosotros. La licenciada Aura Valenzuela ya está acompañándonos, amiga del programa, y siempre está pendiente y para poder ayudar con este tipo de temáticas que a veces son tan álgidas de poder platicar. Y esto es algo interesante porque lo decíamos al principio del programa. Pareciera que fuera chiste y muchas veces se toma como chiste, lamentablemente, porque vivimos en un país netamente machista. Pero el creer que la mujer abusa del hombre, eso está complicado, el poder creerlo, pero se vive todos los días. Licenciada, bienvenida a la casa y gracias por hablar de este tipo de temáticas. Licenciada, ¿realmente se da en Guatemala? ¿Se vive este tipo de situaciones en Guatemala? Buenos días, Marito, buenos días a todos los televidentes. Claro que sí. Lamentablemente en Guatemala se vive el abuso de las mujeres contra los hombres. Y podría decir que es uno de los países tal vez donde más se da. Sí. Es un tema que no se aborda porque por el tema del machismo en Guatemala. ¡Qué vergüenza! Y la vergüenza que los hombres van a conllevar por una situación de esas, pero sí se da. Licenciada, en su experiencia, en su expertise, en el campo de la abogacía, ¿qué le ha tocado ver? ¿Le ha tocado defender a alguien? Me ha tocado defender a alguien a que la esposa lo quebró. Le pasó el carro encima. No, hombre, ¿en serio? Tuve esa situación porque creía que estaba con un amante y la verdad el muchacho andaba con su hermana. Sí. Y pues obviamente en Guatemala no existe una ley de protección de la violencia contra el hombre. El homicidio no existe, ¿no? No existe el homicidio. Ajá. Pero por lo menos existe la ley de violencia intrafamiliar y en el artículo 239 específicamente de esa ley se especifica que cuando algún núcleo, alguna persona, miembro de la familia, le causa daño a algún otro miembro del núcleo familiar, pues hay prisión de 4 a 8 años. Pero en realidad, aún en este caso que fue tan delicado, aquí lo tomaron como una burda, como un chiste en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? En nuestro país. Y lamentablemente, pues no se logró más que un resarcimiento económico. O sea, no hay condena. Y no hubo una condena como tal. Haber. Debiese haber, porque como no existe una ley específica, digamos, como por homicidio. Claro. Entonces, en este caso fue por lesiones y fue una multa y nada más ahí quedó. Sí. Algo que es muy importante abordar es que la ley contra femicidio y otras formas de violencia contra la mujer se utilizó para aquellos casos extremos realmente que la mujer era violentada. Pero en nuestro país, me van a disculpar las feministas y las que me están viendo en televisión tal vez dirán esta licenciada, pero en nuestro país se abusa de esa ley. Sí. Y es una forma de utilizar la ley para violentar al hombre. Sí. En mi experiencia como abogada he recibido más de 800 denuncias en mi oficina o demandas en donde realmente han sido falsas, ¿verdad? Y al hombre se le ha sometido a una violencia o a una presión psicológica, económica inclusive, porque ya ellos tienen que caer en gastar en abogados, inclusive a veces se ha ido a la cárcel o se les ha declarado una primera declaración donde quedan ligados a proceso y al final del proceso se declara una falta de mérito o se sobresee el proceso porque no tienen realmente un sustento, un fundamento. Entonces pienso que la ley de la violencia contra la mujer y otras formas de violencia está ayudando a que se violente al hombre. Es un mecanismo que las mujeres astutamente están utilizando para dañar al sexo opuesto. Le falta a nuestra ley entonces la contraparte, lo que pueda proteger al hombre. En realidad debería existir igualdad. Sí. La Constitución habla de igualdad, que ante la ley todos somos iguales en derechos y obligaciones. Entonces debería existir una ley que también proteja al hombre, porque aunque parezca un chiste o una burla, como al principio del programa se dijo, existen numerosos casos. Numerosos casos donde el hombre está siendo violentado psicológicamente y físicamente. Qué bueno que lo toca porque justamente le iba a preguntar esto, abogada, ¿en qué momento el hombre debe entender que está siendo violentado? En aquel momento que, por ejemplo, el hombre quiere ir a su partido de fútbol con sus amigos y no está yendo a hacer una infidelidad, no está yendo a hacer nada malo y la mujer lo empieza a chantajear, ¿verdad? Ajá. No vas, no haces. Ajá. Y si no haces lo que yo quiero, no me querés. Ajá. ¿Verdad? Eso ya es una forma de violencia psicológica, sí, y de la cual hemos visto numerosos casos en mi despacho. Muy bien. Emotion, ya veo, sí podemos ir a ver a los rojos. Ahí está. Sí, es interesante, Auri, porque se da en nuestra sociedad. Este tipo de situaciones son casi de chiste, pero el hombre que lo ve y que lo vive a diario no debe tomarlo al chiste, ¿no? No se debería tomar a chiste y realmente las autoridades, en este caso el Congreso de la República, debería de crear una ley que también proteja al hombre. De hecho,
Hay una asociación en Guatemala de hombres maltratados, ¿verdad? Por mujeres que han utilizado o mal utilizado la ley contra la mujer, claro, de protección de la mujer. Y existe esta asociación, nace a raíz de eso, de que muchos de estos hombres, empresarios, religiosos que están ahí inmersos en esa asociación, han sido objeto de abuso por parte de las autoridades y de las leyes en la mala aplicación de la ley contra la violencia a la mujer, a favor de ellas, violentando los derechos de ellos. Yo llevé en particular un caso de una persona que le puso 27 denuncias a mi cliente y lo tenía psicológicamente mal. Mal, por supuesto. Aduciendo que era violencia contra la mujer que le haya dicho gorda. Y por esa situación, la juez que conoció en primera instancia puso una fianza de 500,000 quetzales, lo cual es un abuso total no solo de autoridad, sino de la ley en sí. Ajá. Al final del proceso se comprobó que mi cliente era completamente inocente, pero para eso llevó 3 años en los cuales él tuvo que tener un gasto económico, un desgaste psicológico, y en el cual hasta se enfermó. Y la situación colateral, porque ahora seguramente tiene que estar con terapia psicológica para poder levantarse, o sea, es terrible. Exactamente, Marito, y eso es lo delicado de esta situación, que se ve como una burla, como un chiste, pero en realidad también todos somos iguales ante la ley, entonces debería aplicarse justamente de igual manera. Hoy que alguien nos ve en este momento, un caballero, a lo mejor a usted llegamos como sus salvavidas. Usted que se siente de esa manera y todo lo que ha mencionado la profesional, usted que lo está viviendo, que lo está padeciendo, ¿a dónde puede esta persona acudir? ¿A dónde tiene que denunciar? Porque ni siquiera lo sabemos tampoco. Lamentablemente no puede denunciar en ningún lado. Porque no existe la violencia contra el hombre tipificado como delito en nuestro país. Entonces, si es violentado económicamente o psicológicamente, no puede ir o acudir ante ningún juzgado. En el caso que la mujer le pegue o lo agreda físicamente, pues sí puede ir a un juzgado de familia o inclusive puede ir al Ministerio Público. Pero aquí viene lo chistoso de la situación. Si al hombre lo agreden físicamente, probablemente quede nada más tipificado un delito de lesiones simples o de una simple agresión, o en el juzgado de familia pues tal vez se toman medidas y se otorga una medida de seguridad, una orden de alejamiento, pero ahí queda. Ajá. Caso contrario, una mujer es a veces agredida físicamente. Porque también las hay, ¿no, licenciada? Sí, o sea, las hay. Existen. O sea, existen casos, pero también existen casos que han manipulado las situaciones, ¿no? Yo diría que en Guatemala el 50% de casos son manipulados. Tristemente esos son los índices, ¿verdad? Y por eso es que se desgasta hasta el sistema judicial, porque se inician procesos, se hace todo, pero al momento de la primera declaración se declara la falta de mérito, porque en realidad no existe un delito como tal, ¿verdad? Se desgasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses haciendo exámenes que salen negativos, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, como lo reitero, no existe una ley que proteja a los hombres, ¿verdad? Y también si lo vemos del otro lado, uno es madre, uno es hermana y se puede cometer una injusticia. Entonces, en principio, al principio de igualdad que existe en nuestra Constitución, debería existir una ley que realmente proteja a ambos sexos. Interesante, realmente. Gracias, licenciada, por venir. Gracias por acompañarnos con este tipo de temáticas que son de fondo y que son interesantes el poder conocerlas, porque al final el llamado también vuelve para la nueva legislatura en el Congreso para que revisen este tipo de situaciones y pudiese darse el principio de igualdad a través de la ley. Licenciada Aura Valenzuela hoy con nosotros. Aparecen sus contactos o han aparecido sus contactos en la pantalla para que usted pueda tener un contacto directo si en algún momento le necesita.